con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Y agradecemos a Jaime Castañeda, hermano de José Manuel Castañeda, una de las 5 personas que ya fueron identificadas, privadas de su libertad el 23 de enero en el complejo minero de Concordia, Sinaloa. Y gracias, Jaime. Nos refería usted, y en eso nos quedamos, en cómo se pudieron haber dado los hechos, este secuestro de las personas, entre las de su hermano, a partir de pues lo que su hermano les habría contado, de lo que era su trabajo diario. Jaime, en eso estábamos tratando de reconstruir y no sabemos si en las horas que estuvieron en Mazatlán la autoridad les dio una versión de cómo habían sido los hechos. Claro, mira, de hecho, mi hermano lo que nos contaba pues era de que pues es una zona complicada, como todos lo sabemos, que el año pasado, en abril, habían suspendido actividades en la minera precisamente porque pues no eran las adecuadas para poder desempeñar su trabajo. Eso es bueno. Y bueno, después en mayo reanudan las actividades. ¿Eso le había dicho? Sí, eso nos comentaron. Entonces, pues de ahí los mandaron algún tiempo a trabajar desde la casa, desde su domicilio ahí en su casa, en Tasco. Y bueno, después ya siguieron operando allá en la mina, que las cosas pues seguían complicadas, pero que pues bueno, ellos tenían pues que salir a trabajar. Pues es lo mismo, es algo que ellos tenían que hacer porque pues tienen su familia, hay que buscar una forma de vida, ¿no? Entonces, oiga, pues, Jaime, tenían que hacerlo. Jaime, ¿cuántos meses llevaba trabajando, se reactivó los trabajos en la mina después de este evento de abril que usted nos señala? Pues había sido, hasta donde me contó mi hermano, había sido intermitente. Había habido momentos en los que suspendían precisamente porque no había condiciones de seguridad. Bien. El tiempo que usted nos describió hace unos momentos, el tiempo que estuvieron allá en Mazatlán, ¿la autoridad les hizo una narrativa de lo que según ellos había ocurrido? Solamente tuvimos conocimiento de lo que la empresa en su momento nos avisó a nosotros como familiares, que ellos habían tenido conocimiento que aproximadamente a las 7 de la mañana un comando armado había ingresado a la Clementina, el campamento de donde estaba mi hermano y pues los demás compañeros mineros, y los habían sacado pues de ese lugar, y pues que se habían ido pues con rumbo desconocido. Es lo único que se nos informó y de lo que nosotros tuvimos conocimiento desde un inicio. Ahorita pues obviamente ya las investigaciones van un poco más avanzadas gracias a la Fiscalía General de la República que intervino, y pues bueno, ahí sí ya estaríamos hablando de algunos datos pues reservados para la investigación, y para no entorpecer lo que vaya a ser la investigación, pues no darlos a conocer. Por el lado de la empresa de Vizsla Silver nos decía que no les dieron información. Yo le decía, bueno, se entiende, ellos no hacen la investigación, pero no hubo un acercamiento personal con ustedes como familia. Sí, estuvimos con ellos una sola ocasión. Sí. En la que se nos dijo que lo que te comenté hace un momento, sí, pero eso fue todo. Que ellos, sí, claro, que ellos estaban investigando, pero pues ellos no son ninguna autoridad para investigar. Ellos tienen el deber como empresa de cooperar con la autoridad cuando ellos les soliciten algún dato. Bien. Desconocemos hasta el día de hoy si ellos ya proporcionaron información a la fiscalía para poder entender qué pasó, cómo pasó y sobre todo entender las razones del por qué. ¿Y no hubo una oferta, no hubo una propuesta de acompañamiento administrativo? ¿No sabe si alguien pudo cobrar, por ejemplo, el último pago que le correspondía a su hermano? ¿La empresa no dijo que los acompañaría económicamente?
Mientras, En ese sentido sí, sí se les garantizó que pues iban a seguir continuando con el pago de sus prestaciones, eso sí, pero el trato directo que tuvimos con la persona que la empresa puso para poder hablar con nosotros, pues la verdad no fue ya, a las últimas fechas ya no ha sido muy cordial porque les hace falta muchísima humanidad para tratar este tipo de asuntos. Entonces, se les preguntaba qué información tenían de nuestros familiares y solamente no hay nada, no tenemos información, no nos han dicho nada. Se les preguntó si habían ellos en algún momento interpuesto una denuncia por estos hechos, situación que al parecer nunca ocurrió. Simplemente se limitaron a hacer un reporte al 911, que obviamente sí, de alguna manera puede ser un inicio para alguna investigación, pero ellos de manera directa no interpusieron ningún tipo de denuncia. Oiga, Jaime, volviendo al tema de la identificación, de que los concentran en Mazatlán, ¿qué más vio? ¿Cómo fue? ¿Qué nos puede contar de lo que vivió su familia, usted, que fue a reconocer a su hermano? ¿Qué vivieron el resto de las familias? ¿Cómo fue este proceso de sábado y domingo, lunes? Es un proceso doloroso para nosotros, pues, porque nosotros esperábamos encontrarlos con vida y no así. La verdad, es complicado ver a las familias sufriendo por esta situación, teniendo que pasar por este tipo de situaciones, este tipo de cosas. Entendemos que es parte de la investigación. Yo como abogado lo entiendo, pero para los demás familiares pues es difícil, es complicado el estar en un lugar como ese, en Mazatlán, con el ambiente que se respira, que se vive ahí, y sobre todo, pues con el tiempo que hay que estar ahí. Obviamente, les repito, la Fiscalía General nos apoyó sí, en todo momento, eso sí, lo reconozco, nos dio las condiciones para poder estar lo más tranquilos posibles, nos resguardaron con seguridad. Eso sí, hay algunos avances en la investigación que, como te vuelvo a comentar, eso sí no los podemos bien, dar no, a lo conocer entendemos, lo para que entendemos. avance este asunto y se resuelva de la mejor manera, pero sí fue muy difícil, muy complicado. ¿Cómo les podría decir? Pues desgarrador ver cómo las familias han sido destrozadas por esto que ha No, sucedido. sin duda. Pues le agradecemos mucho la información, Jaime. Mucha suerte en estas horas que van a pasar ustedes ya con el cuerpo de su hermano. Y no sé si más adelante pedirán reparaciones de algún tipo a la autoridad, a la empresa o a quien sea. Ojalá podamos, si lo deciden, ojalá podamos seguir conversando con usted en los próximos días. Claro que sí, Ciro, sí va a haber las acciones legales que se tengan que llevar a cabo. Lo que nosotros queremos es que haya justicia para nuestras familias, que haya justicia para todas las víctimas que han tenido que pasar por esto. Sirva como un ejemplo de que no deben de suceder, no debemos normalizar este tipo de situaciones porque son lamentables, es lamentable que esto suceda en México. Pues sí. Sin duda. Muchísimas gracias, muchas gracias por la información y un abrazo a usted y a su familia. Jaime No, Castañeda, gracias a ti, Ciro, hermano gracias. de José Manuel Gracias. Castañeda.